Vamos, hermanos, a leer la palabra de Dios. Quiero invitarles que leamos el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 24, 25, y luego nos pasamos al versículo 33. Proverbios capítulo 1, versículo 24, 25 y nos pasamos al 33. Cuando lo tengan, hermanos, se ponen de pie y me contestan con un amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisistes. El 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oramos. Señor, en esta hora he leído tu palabra. La iglesia se ha reunido para escucharte, para que nos hable a nuestras vidas. Yo no quiero hablar nada de yo mismo, sino que usted, Señor, ponga esa palabra de consuelo, de bendición en la vida de todos los que estamos reunidos y de aquellos que nos están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. He titulado el mensaje Los beneficios de oír la voz de Dios. Hermanos, hay muchos beneficios cuando el cristiano le presta atención a la voz de Dios. Aquellos que no le han prestado atención, pues han tenido grandes consecuencias en su vida. Dice este mismo proverbio que estas personas viven en angustia y en tribulación. Qué triste es vivir angustiado, vivir atribulado, vivir en problema. Este libro de Proverbios nos da muchos consejos básicos para que nosotros podamos vivir bien, para que nos vaya bien en la vida cotidiana, como también en la vida espiritual. Este hombre está aconsejando a su hijo, pero ahora la palabra de Dios nos quiere aconsejar también a nosotros. En la Biblia, hermanos, encontramos a muchos hombres de Dios y mujeres que escucharon esa voz de Dios y fíjese que les fue bien. En esta vida no significa que no vamos a pasar algunas dificultades, porque Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, y así es, ¿verdad, hermanos? Pero nos dio una gran promesa. Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús ha vencido al mundo, nosotros tenemos que tener esa confianza en Él. Pero hay requisitos, hermanos, de los cuales nosotros debemos de seguir o cumplir o obedecerles. Por eso el texto que leí, el versículo 24, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír. Qué triste, ¿verdad, hermano? Es cuando usted llama a alguien y no le presta atención. Si nosotros de humanos le llamamos a alguien y no presta atención,
Usted, yo creo que no se siente bien. Usted dice, no me quiso escuchar, me ignoró. Ahora piense un momento cuando este versículo tan precioso, tan sagrado nos dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Quiere decir que hicieron oído sordo. Porque lo bueno, pocos lo quieren hacer. Y dice el mismo 24, extendí mi mano, quiere decir que se la quiso dar, y no hubo quien atendiese, porque así somos de rebelde nosotros. El Señor siempre extiende su mano. Cuando nosotros le clamamos, Él está atento a nuestro clamor. ¿Se acuerda de aquel hombre de Dios, Pedro, cuando iba caminando en el mar? Cuando él iba en el camino, que puede ser en el caminar de nosotros, en la vida diaria, este hombre hubo un momento que dudó y se hundió en el agua, porque allí era literalmente. Pero ¿sabe qué hizo él? Clamó. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le extendió la mano. Cuando nosotros le extendemos la mano a nuestros hijos, es porque le queremos ayudar. No es con otra idea. Si los niños están pequeños, uno le extiende sus manos y el niño viene a uno. Nosotros, hermanos, necesitamos de Dios. Y nosotros somos sus hijos. Y Él tiene extendida su mano para que nosotros la tomemos. Y si tomamos la mano de Jesús o la mano de Dios, vamos a estar bien. Es que el problema era que estas personas no quisieron atender el consejo. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. No hubo quien. Porque, repito, lo bueno, nadie quiere prestarle atención. Porque darle la mano a Dios es seguir su camino, seguir sus pasos. Pero esta gente, dice el 25, sino que desechaste todo consejo mío. Cuando la persona desobedece la palabra de Dios, está desechando el consejo de Dios. Como hijos, nosotros muchas veces desobedecimos a nuestros padres. Pero cuando sucedía esto, nos iba mal. Nuestros padres primero nos advertían y nosotros por desobedientes hacíamos lo contrario y nos iba mal. Entonces el texto dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y dice el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Nosotros le tenemos miedo al problema, hermanos. Le tenemos miedo a cualquier cosa. ¿Se acuerda aquel domingo de aquel temblor? Mire, hermano, yo escuchaba que hasta lengua hablaban algunos hermanos. ¿Cuándo han habido otras lenguas aquí? Ya tiempo no las escucho. Se hicieron oradores los hermanos, el que hablaba más fuerte. Porque le tenemos miedo. ¿A qué? ¿A Dios? ¿Sabe qué le tenemos miedo? A la muerte. Eso sí le tenemos miedo y los hacemos oradores. Clamamos, gritamos. Y Dios, que es tan bueno, Él nos escucha. Había más gozo. Había, hermano, liberación espiritual. Siquiera así estuviéramos siempre. Pero esta gente no quiso escuchar el consejo de Dios.
Pero los que escuchan, hay grandes promesas, y dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. 3 cosas. Qué bonito es vivir confiado, hermanos. Vivir tranquilo de la vida. Vivir en paz. Ese es el deseo de todos nosotros. Pero en esta vida, de aquí a que tenemos, van a haber dificultades. Los hombres del ayer, como tenemos ejemplos, Noé escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios, obedecieron al llamado de Dios. Moisés también escuchó la voz de Dios. Y yo puedo hacer un listado más, hermanos. David. Y cuando estaba leyendo la palabra, para vivir confiadamente, vivir tranquilo, que son promesas de escuchar la palabra de Dios, es que en esta vida sí es cierto que vamos a tener dificultades. Pero en el Salmo 4, que lo cantan los voceros de Cristo y muchos hermanos de acá también, encontramos, hermanos, en el versículo 8, capítulo 4 del Salmo, y dice el texto así, que usted se lo sabe y usted lo recita para acostarse, creo yo, y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿A dónde está la confianza? En Dios. Pero mire, hermano, el versículo 1, leámoslos y vamos a ver que aquí salen 4 cosas por las cuales David de verdad vivía confiado en Dios. Y lo leemos. Y dice el texto número 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndame. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Fíjese que David, él sabía que Dios lo había declarado justo. Ustedes saben quién era David, con grandes imperfecciones. Pero también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 le dice a los hermanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que aunque nosotros tengamos grandes defectos, el Señor nos ha perdonado y nos declara como bueno. Cuando el juez terrenal declara a alguien inocente, aunque haya cometido, no importa lo que haya cometido, lo declara libre. Quiere decir que lo declara justo. A nosotros Dios nos ha declarado libre de pecado, y por eso David dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Es que él se consideraba justificado, que siendo tan malo, cometiendo tantas cosas que había cometido, pero sentía el perdón de Dios. ¿Cuántos sienten el perdón de Dios? Gloria a Jesús. Dios lo había perdonado, lo había declarado libre. Y cuando uno es declarado libre, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y sigue diciendo: cuando estaba en angustia, porque David pasó en angustia. Usted sabe lo angustioso que pasó David, hermanos. Usted conoce la historia. Pero hay otra cosa por la cual vive confiado. Dice: tú me hiciste ensanchar. Quiere decir que lo engrandeció Dios. Nosotros, como dijo el pastor ayer en un culto que teníamos, que él decía: el hombre pequeño, decía él, el hombrecito pequeño. Pero Dios lo ha ensanchado. Para la humanidad, nosotros puede ser que seamos bien pequeños humanamente, porque no tenemos ni fama,
ni apariencia física, ni nada por el estilo, pero David reconoce, y vale la pena recalcar esto de la palabra de Dios, cuando estaba en angustia, dice David, tú me hiciste ensanchar. Usted sabe la oración de Jabes, cuál era la petición. Él le pedía a Dios que lo bendijera, que ensanchara su territorio. David reconocía que Dios lo había ensanchado, aunque estaba pasando angustia, momentos difíciles en su vida, aunque se burlaban de él, lo miraban de menos, él sabía que Dios lo había ensanchado, que quiere decir que Dios lo había engrandecido. Y él tenía razón por qué confiar y vivir tranquilo delante de la presencia de Dios. Y él sigue diciendo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque el único que tiene misericordia del ser humano se llama Dios, nadie más. Fíjese que a nosotros nos juzgan, con cualquier cosa nos van a juzgar. Podemos hacer 99 cosas buenas, pero hacemos una mala, somos los peores de la iglesia, o los peores de la colonia, o los peores de la ciudad, porque la Biblia dice que somos cartas leídas. Pero David reconocía y dice, ten misericordia de mí, porque el único que tenía misericordia de David se llamaba Dios. Y él vivía confiado, que aunque aquellos lo despreciaran, aunque aquellos lo miraran mal, la misericordia de Dios era para siempre. Por eso David en muchos salmos dice, porque para siempre es tu misericordia. Y otra cosa por la cual David dice que por qué debe de confiar y dormir en paz, dice, porque Él oye mi oración. Y es que Dios, hermano, nos escucha a nosotros. Qué bueno es Dios, que Él no duerme, Él no anda de paseo. Nosotros sí, hermanos, dependiendo de la capacidad personal o económica de cada quien. Algunos se van a algunas partes muy bonitas, para el río, para la laguna, para el mar. Otros pues se van para algún hotel, dependiendo de la capacidad económica. Y dejamos, aunque nos hablen, ese día andamos de vacaciones. Ese día dejamos de venir al culto. Ese día dejamos todas las cosas porque queremos desestresarnos. Pero Dios, hermanos, todos los días, los 24 horas del día, no duerme ni descansa, sino que Él siempre tiene atento su oído al clamor de nosotros. Qué bueno es Dios. Y David, hermano, no quiero resaltar más todo, ir leyendo esa lectura, pero él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En la vida, hermanos, hay tantas cosas de promesas para nosotros que fueron para Israel, pero que también nosotros nos podemos hacernos dueños de esas promesas. En Deuteronomio 28:1 en adelante hay muchas promesas y muchas bendiciones para los que obedecen y oyen la voz de Dios. Y la Biblia dice que Dios exaltará a Israel sobre todas las naciones. Qué promesa, hermano. ¿Qué entiende usted por exaltar? No es ponerlo de menos, ¿verdad, hermano? No es por verlo bajo los pies, sino que es exaltado, que sobresale sobre todas las naciones. Fíjese que nosotros
por ver conocido a Jesús, el Señor nos ha exaltado. Porque ahora somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero tener esa dicha, no solamente de ser hijos de Dios, sino de un día poderle estrechar la mano, poderlo ver cara a cara, que sea Él el que nos va a servir. Qué privilegio más grande tendrá la iglesia del Señor. Pero para eso hay que escuchar la voz de Él. Por eso el versículo 33 de Proverbios capítulo 1 dice: mas el que me oyere. ¿Qué hay que hacer? Escuchar. Los que no han escuchado les ha ido mal. Pero los hombres de Dios y mujeres que han escuchado a Dios les ha ido bien. Quiero darles una cita bíblica, y ando muchas, pero no quiero citarle mucho, pero quiero llevarles a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Fíjense que ahí hay una promesa para Israel y también para nosotros. Éxodo 15, 26. Y dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Qué bonita la palabra de Dios. Y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. ¿Por qué nos preocupamos, hermanos? Si tenemos nuestro médico por excelencia, tenemos nuestro doctor. Allí le estaba diciendo él: si oyeres atentamente. ¿Sabe qué es estar atento, hermanos? No estar distraído. Bueno, en aquel tiempo cuando nosotros estudiábamos, que poco fui a la escuela, pero si nosotros, hermanos, estábamos distraídos, había una regla de metro que iba el bombazo sobre uno, lo despertaban y le decían: tenés que estar atento, porque para eso te ha mandado tu papá. Y uno, hermano, se despertaba. Pero en la casa de Dios nosotros nos dormimos, nos distraemos con poquito. Pero a Israel les habían dicho que estuvieran atentamente la voz de Jehová tu Dios, porque si hay otro Dios, no iba a ser el de ellos. Había muchos dioses en aquel entonces, también como hoy, pero no quiero mencionar eso. Usted sabe cuántos dioses había, muchos, como también hoy hay mucha gente que le presta atención a otras cosas. Pero la iglesia de Dios debe de prestarle atención al Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Y si eres, oiga bien, para vivir bien, hermano, y si eres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es hacer lo recto, hermanos? Pregúntese, contéstese usted mismo. Es no hacer marañas. Tal vez esa expresión no se la sabe usted. Esas expresiones es de allá donde yo vivía. Algunos pues son tan inteligentes que con engaños ganan algunas cosas, pero lo recto debe de hacerse delante de Dios. Y si eres lo recto delante de sus ojos. Nosotros nos podemos esconder delante de los hermanos. Bueno, creemos. Y por todos lados hay cámaras. Fíjese que nosotros le tenemos tanto miedo a las leyes. Yo viajo quizás
por lo menos una o dos veces, bueno, una vez por semana en San Salvador, y viera qué educado me ha hecho, hermanos. Como hay varias cámaras, ¿verdad? Y cuando acuerdo el carro ya va a 120, 140. Ay, me acuerdo que vale 150 para otra vez, miren. Siquiera nosotros supiéramos que Dios es como las leyes terrenales. Como Dios es misericordioso, nosotros nos acobijamos bajo la misericordia de Dios. Pero a Dios le gusta lo recto, lo puro. Y dice la siguiente parte del texto: y dieres oído a sus mandamientos, oído, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tenemos nuestro médico por excelencia, hermanos. ¿Quién no quiere vivir tranquilo y confiado y en paz? Es una pregunta. Y yo mismo me la contesté. Yo creo que todos. Tranquilo. Sin preocupación de nada. Imaginen que nos dijeran, hermanos, les voy a poner un ejemplo para vivir tranquilo. Ya no va a pagar el recibo de energía, el internet, no va a pagar la letra del crédito que tiene, y le vamos a dar cada mes $2,000, pero usted no tiene que pagar nada. Esos $2,000 solo van a ser para que usted viva tranquilo y lo gaste en lo que usted quiera. ¿Cree que no sería la mejor felicidad para todos, hermanos? Bueno, yo pienso que yo quizás levantaría las dos manos y pegaría un brinco aunque yo no pueda brincar. Si para ganarse un sueldito tanto que hay que hacer, ¿verdad? No tener preocupación de nada, estar pagando intereses. El mes rápido se acerca, estar comprando zapatos, calzado, combustibles, seguros, etcétera. Pero qué feliz sería eso. Pero tenemos grandes promesas de la palabra de Dios, que si nosotros escuchamos, hay promesas que vamos a vivir confiado, porque tenemos una casa más allá del sol, que dice San Juan capítulo 14, una casa no hecha de hombres, ni de arquitectos, ni de ingenieros, hecha por el arquitecto que es nuestro Dios. Fíjense que aunque haya un plano, se equivocan los ingenieros. Después les toca estar poniendo el rotamartillo, modificando. Pero el que ha hecho esa casa no se equivoca porque lo que él hace, lo hace perfecto todo. ¿Cuál es la clave? Oiga bien, para vivir tranquilo. Proverbios 1:7 dice, mire cómo dice el versículo, hermano, que usted se lo sabe también. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero la primera parte del texto dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quiénes desprecian la sabiduría? ¿Quiénes desprecian lo que Dios quiere para nosotros? Los necios, los insensatos. El temor a Dios es reconocer quién es Dios. No es tenerle miedo como cuando usted le tiene miedo a las leyes. Bueno, nosotros nos portamos tan bien porque hoy, si nos portamos mal, nos van a llevar preso. ¿Y quién quiere estar preso? Nadie. Yo creo que yo no quiero, no sé usted. Pero a Dios no se le tiene temor de eso, sino es reconocer quién es Dios, y como cuando uno tiene temor, pues le obedece. Eso se llama obediencia. Nos consagramos para Dios, porque Dios aborrece el pecado.
¿Y por qué Dios aborrece el pecado? Porque Dios es santo. Y si usted quiere vivir bien, pues sea temeroso de Dios, apartado totalmente del mundo y dispuesto a servirle a nuestro Dios. No hay otra cosa mejor para vivir bien. Hay que escuchar su voz, que es no desobedecerle. Porque cuando le desobedecemos, nos va a ir mal. Y hay ejemplos de la palabra de Dios que los que le han desobedecido, les ha ido mal. ¿Usted quiere que le vaya mal? Desobedezca. Y va a tener grandes consecuencias. Pero si es obediente a la palabra de Dios, va a vivir confiado, tranquilo y en paz, sin problema, sin angustia, todo para bendición. Hermanos, hay que hablar siempre con Dios. ¿Cómo podemos hablar siempre con Dios? Es orando, platicando con Él, buscando. Y Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que nosotros no conocemos. Fíjese que yo tenía un compañero hace como el 90, ayer, hermano, el 90 de trabajo. Y le decía el jefe: mire, lo vamos a llevar, vamos a ir a tal lugar. ¿Y a qué voy a ir?, decía él, y si no conozco. Y yo era al revés, donde yo no conozco, yo quiero ir a conocer. Hay cosas que quizás ya las conozco, pero cuando le clamamos a Dios, Dios nos va a mostrar cosas maravillosas. Que ese debe de ser el deseo de cada uno de nosotros. Platicar con Él es orar sin cesar. Ya voy a ir terminando, hermanos. ¿Qué otra cosa debemos de hacer para que esas promesas se cumplan en nuestra vida? Es estar a solas con Jesús, poniendo un tiempo especial, no en el teléfono. Eso no. Fíjense que Mateo 6:6, que ya voy a ir terminando, dice así, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas tú, ¿quién? Todos. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué bueno es el Señor. Cierra la puerta, entra en tu aposento para concentrarte, a meditar, a platicar con Él, pero no para estar viendo otras cosas que no le conviene. Los jóvenes se esconden de sus padres porque están mandando mensajes, o no sé qué otras cosas pueden estar viendo. Pero la palabra de Dios nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿A dónde está Dios? En lo secreto. Aquel día les ponía un ejemplo que me tocó predicar, que si estuviéramos con el pastor, fuéramos buenos creyentes, ¿verdad, hermanos? Pero como a Dios no le miramos, ni anda físicamente con nosotros, entonces nosotros pues hacemos lo que queremos. Pero no debe de ser así. Debemos de estar siempre teniendo un momento especial con Dios, no apartándonos de Él, porque el que se aparta se seca. Última lectura bíblica, Juan capítulo 15, vamos a leer versículo 1 en adelante. Mire hermano, con esto termino. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea que si no permanecemos en Él no podemos llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice, hermano? Nada podéis hacer. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio.